Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Radio América. Les saluda con el gusto de siempre Julie Ríos Little en su programa oficial del Consejo del Condado de Montgomery en español, en sintonía con el Consejo. Hoy tenemos aquí con nosotros una invitada muy especial, muy querida para nosotros. Es Carmen Hernández de Impact Silver Spring. Es un gran gusto. Tú pues representas a una organización que trabaja mucho con la comunidad, trabaja también mucho con las diferentes oficinas electas, con todas las oficinas de salud, de educación, de diferentes programas. Ustedes trabajan con todo el mundo en la comunidad para asegurarnos que salgamos todos adelante aquí en Montgomery. Bueno, pues con esos círculos, ¿verdad? Que tienen, que son muy, muy buenos, muy claves y que realmente conectan a muchos grupos. Así que, pues realmente un gran gusto tenerte acá. Gracias, gracias. Sí, entonces bueno, pues vamos a aprovechar de todas esas conexiones y todas esas ideas que ustedes siempre tienen y vamos a conversar un poquito más acerca del tema, ¿verdad?, de la cumbre de Ready for Tomorrow que se efectuó un par de semanas atrás, pero quiero seguir conversando un poco de este tema porque realmente hubo tanto que se discutió, tanto que se habló y realmente como que todavía quedan voces que quiero escuchar y quiero saber qué opinión tienen. Escuchamos de panelistas de diferentes sectores, de planificadores, escuchamos de las escuelas públicas del condado Montgomery, de Montgomery College, de las universidades de Shady Grove. Incluso había un panelista que era del sector privado y entonces pues muchas ideas, pero básicamente lo que se está buscando es preparar a nuestra fuerza laboral. Sabemos que los números nos están indicando que la comunidad hispana pues está creciendo, va a formar esa fuerza laboral y tenemos que preparar a nuestros jóvenes hispanos, así como hay que también preparar a los afroamericanos y bueno, a todos, pero los números nos están diciendo tenemos que ponerle los ojos a nuestros chicos latinos. Así que, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas de lo que se discutió en esta cumbre, Carmen? Bueno, antes que nada, a mí realmente me gustaría darle las gracias a la concejal Nancy Navarro por esta iniciativa, abrir las puertas a una reflexión sobre la educación y el trabajo en el condado de Montgomery. Es algo sumamente importante, creo que es uno de los ejes que están moviendo la vida diaria del condado y por lo tanto, gracias a ella, yo creo que cuando hablamos de trabajo y cuando hablamos de educación, estamos hablando de economía y yo creo que tenemos que tener bien clara una reflexión sobre lo que es la convivencia entre el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Todo lo que se produce, todos los servicios, todos los recursos y también el PEA, la población económicamente activa. Todos nosotros en este momento, pero las nuevas generaciones. Yo creo que cada panel que presentó las diferentes discusiones, sus diferentes elementos, fue sumamente rico, porque no solamente se estaba hablando de una brecha educativa, sino que también de brecha generacional y de muchos otros elementos que componen justamente ese espectro en el que nos estamos moviendo en este momento la comunidad hispana en crecimiento, como tú decías, y con nuevas generaciones. Nos estamos multiplicando a una velocidad bastante acelerada, creo yo, pero eso es muy positivo. Yo siento que es positivo porque nos estamos fortaleciendo en el proceso. Entonces, yo sentí que el abrir la puerta para hablar cuál va a ser el proceso para que nuestros jóvenes, para que se inserten en el mercado laboral y que puedan hacerlo con todas las herramientas que les permitan desarrollar sus habilidades y sus capacidades, es un momento fundamental. Entonces yo lo disfruté, estuve muy interesada y me parece que ha sido un buen momento para abrir esta reflexión. Sí, y como tú bien lo dices, fue un buen momento de hacerlo precisamente
iniciado por la concejal Nancy Navarro, en un momento que no estamos en el pleno presupuesto, no estamos en plenas sesiones, aunque bueno, ellos estaban en sesiones, pero se tomó el tiempo, pues vamos a aprovechar y todos como comunidad discutir este tema tan importante. Entonces, básicamente, pues hay que involucrar también el sector privado, es clave. Fue una de las cosas que salió más a relucir, porque realmente ya tenemos al sector educativo definitivamente que están trabajando en ese tema. Tenemos a las non-profits, a las organizaciones sin fines de lucro, que están también en ese tema. Y tenemos algunas empresas del sector privado que están haciendo sus aportes, pero como que realmente hay que engranar todo esto y hay que meterlos, hay que como decirles, empoderarlos, decirles, necesitamos la ayuda de ustedes, ¿verdad? Exacto. Yo creo que el sector privado es fundamental. Y cuando hablamos del sector privado, hay grandes corporaciones, hay microempresas y hay empresarios individuales. Pero yo creo que todos debemos de compartir un interés común por esa inserción laboral que necesitamos y aportar y reflexionar sobre el asunto, porque también las grandes corporaciones especialmente tienen que saber que estas nuevas generaciones son quienes van a estar manejando sus empresas en muy poco tiempo. Tenemos jóvenes saliendo de high school en este momento a los 16, 17 años, pero dentro de 10 años estos jóvenes van a ser quienes estén manejando sus empresas. Por lo tanto, deben ellos mismos, considero yo, buscar incentivos y buscar espacios, crear momentos como este que creó la concejal, donde los jóvenes puedan dar a conocer sus expectativas y las empresas, el sector privado pueda también dar a conocerles a ellos cuáles son sus expectativas, porque no tenemos una educación de calidad en el condado de Montgomery. Así es. Y hay una gran diversidad y hablamos de inclusión, pero necesitamos un poco más de enfoque en estos aspectos y necesitamos mayor participación, y cuando hablamos de inclusión necesitamos decir, bueno, aquí está el espacio para que ustedes sean incluidos, y eso yo creo que debe de venir del sector privado definitivamente, aunado al trabajo que ya se está haciendo por las otras entidades. Claro que sí, claro que sí. Y hablando del foco y hablando pues en lo que nos tenemos que estar enfocando en estos días, parece que el tema de la tecnología es clave. Es un tema que tenemos que discutirlo y ponerlo en las cabezas de nuestros jóvenes, porque imagínate, si hoy en día acá en Maryland ya están haciendo falta 40,000 personas que trabajen en seguridad cibernética, o sea, necesitamos hoy eso. Entonces, imagínate en el futuro, la tecnología se está apuntando hacia allá. Escuchamos también de panelistas como Antonio Tijerino, que ese es un tema que le apasiona y que lo trata de difundir a todos los jóvenes por toda la nación. Y me gusta también esa parte que él mencionaba acerca de, digamos, empoderar a los jóvenes y hacerlos ver que ellos también no son los líderes del futuro, sino los líderes de ahora. Entonces eso es bien bonito. Ustedes también trabajan mucho con jóvenes y también con adultos, con todo el mundo trabajan básicamente. Entonces creo que esa parte de ver el aspecto de la tecnología me parece bien interesante. No sé qué crees tú. Pues no solamente es interesante, yo creo que es una exigencia para todos nosotros. El siglo XXI yo creo que nos agarró un poco dormidos. Y los jóvenes están en un momento tecnológico, estamos en una era tecnológica a diferentes niveles, a nivel educativo, a nivel de trabajo, a nivel de comunicaciones. ¿Tú te imaginas en este momento cómo llegó a este nuevo siglo la comunicación celular, por ejemplo? Puede estar aconteciendo X cuestión al otro lado del mundo y 10 segundos después nosotros tenemos la información, lo que significa que lo que se pensaba como tecnología en el siglo pasado, y cuando se hablaba de ciencia, decíamos, no, bueno, se hablaba de la velocidad de la luz, de la velocidad del sonido, y hemos rebasado esa velocidad. Entonces estamos en un momento en que la tecnología se vuelve una exigencia. Ya no solamente debe de ser un interés, sino que debe ser una exigencia
en la que nosotros debemos de incorporarnos y debemos de abrir esos espacios para que los jóvenes se empoderen, como tú decías, se empoderen porque ellos saben y ellos están manejando, pero nosotros tenemos que reforzar y ampliar ese espacio. Sí, y lo interesante que una persona hoy en día con la tecnología puede llegar a mucho más, como decía Antonio Tijerino, mucho más que Martin Luther King, que Gandhi, que todos estos líderes que no tenían las opciones tecnológicas que tenemos hoy en día. Hoy en día una persona desde su computadora, desde su casa o desde donde esté, básicamente puede llegarle a millones de personas. Entonces hay que aprovechar estas oportunidades para realmente usarlas de la mejor manera posible. Y bueno, también algo que me pareció súper interesante, que me gustaría ver tu punto de vista, es acerca de cómo ver la educación y cómo ver lo que es tener un grado universitario hoy en día. La doctora Pollard, la presidenta de Montgomery College, estaba diciendo como que bueno, tenemos que pensar en educación de una manera diferente. No es solo una licenciatura, o una maestría, o un posgrado universitario, algo así, sino como que hay diferentes carreras. Y pues debemos prepararnos de la mejor manera posible. Incluso un grado técnico, una persona con un grado técnico incluso puede hasta llegar a obtener más dinero que una persona con un postdoctorado. Así que, ¿qué piensas tú de esas ideas que ella compartió? Bueno, mira, la doctora Pollard es parte de la mesa directiva de Impact Silver Spring, fíjate, y yo creo que no en sus palabras, desde luego, y no bajo el pensamiento exacto nuestro, pero sí compartiendo. Ella estaba hablando de Comuniversity, del círculo U que nosotros manejamos, y es justamente eso. Las personas requieren estudios universitarios, y ese es un empuje que todo padre, madre de familia debe de dar a sus hijos. Debemos pensar que la educación es la herramienta que nos permite a nosotros superar a los grandes, como tú decías, a Martin Luther King y a otros. Superar a los grandes desde la ciencia, desde la tecnología, a través de la educación, con la inserción laboral, y la doctora Pollard manifestaba cuestiones técnicas. La Comuniversity es acercar el college, acercar la universidad a la comunidad y no que la comunidad se acerque al college. Las dos cuestiones van de la mano y las dos cuestiones caminan con un solo sentido. El propósito es el desarrollo, el buscar un equilibrio y mejores condiciones de vida para la comunidad y para cada individuo, porque si cada individuo está bien, la comunidad está bien. Entonces, la doctora Pollard creo que estaba multiplicando un poco de este pensamiento que nosotros trabajamos en Impact, y desde luego ella en su impulso en Montgomery College está trabajando muchísimo por eso, y creo que fue muy bien escuchado, muy bien recibido justamente en la cumbre. Así es, y también otro punto como que digamos que tenemos que trabajar en una doble solución, porque si bien tenemos que preparar a los jóvenes del futuro, también tenemos que estar buscando una solución para los padres también que quieren un mejor trabajo, que necesitan una mejor alternativa económica para sus familias. Entonces, pues creo que eso es súper importante, y yo pienso que en cierta forma ustedes también con el trabajo que hacen en uniendo a los vecinos y enriqueciendo pues su vida, pues logran también llegarle y mostrarle la importancia de la educación a los padres y trabajar un poquito con ellos en eso. Exacto. Los padres y las madres son los ejes fundamentales de la educación, porque con ellos comienza. Cuando a mí una madre de familia o uno de nuestras miembros me dice, ay, pero es que yo soy ama de casa. Yo le digo, no, señora, usted es una profesional de la familia. Entonces, una profesional de la familia, porque la educación empieza ahí, y si los padres se ven estimulados a estudiar, a conocer un poco más sobre cuál es el proceso en el que los hijos tienen que insertarse día a día en la escuela, eso es sumamente importante que nosotros lo consideremos. Ok, excelente. Bueno, pues sigamos hablando un poco de estos temas, y precisamente hablando de la educación y la educación para los padres. Ustedes estuvieron hace poco con un curso de liderazgo, pero antes de eso me parece que tenemos una llamada.
¿A quién tenemos, Samuel? ¿A quién tenemos? Está Rosana esperando. Oh, Rosana. Hola, Julie, ¿cómo estás? Oh, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Rosana? Gusto de tenerte al aire. Igual, gracias por llamarme. Sí, bueno, pues estamos aquí conversando con Carmen Hernández de Impact. Y pues quisiera que nos conversaras un poquito acerca de cómo te pareció la cumbre, ¿verdad? Tú fuiste a la cumbre Ready for Tomorrow. ¿Y cuáles fueron tus pensamientos? O sea, ¿de qué sacaste de esa cumbre, que tantas cosas que se compartieron? Bueno, la verdad que yo me quedé muy impresionada con la cumbre y había mucha información, algunas cosas que yo realmente no sabía. Entonces yo lo que me he quedado con la cumbre es que tenemos que unirnos un poco más nosotros los hispanos y ser nosotros mismos los que estemos abogando por nuestros hijos, porque en mi caso yo me daba cuenta de que había mucha información que se estaba manejando y hay un grupo de personas que se está dando cuenta de lo que está pasando en el sistema educativo, y entonces si nosotros como padres no estamos involucrados en lo que está pasando, en lo que se está desarrollando en la parte alta de educación, entonces eso puede afectar a nuestros hijos porque no está a la voz de nosotros como padres abogando por ello. Muy bien, sí. Una de las cosas que yo ahora estoy promoviendo mucho también, antes lo hacía, pero ahora lo hago con más ímpetu, es que participemos en las reuniones del PTA. Esa es una buena forma para que seamos escuchados. Busquemos las ayudas hay, pero si nosotros como padres no estamos al frente de eso, apoyando a nuestros hijos, entonces nadie va a venirnos a apoyar a nosotros o ayudarnos a decir qué es lo que necesitamos. Nosotros tenemos que salir a buscar qué es lo que necesitamos, y la información está en español, en inglés, en todos los idiomas, pero nosotros tenemos que seguir trabajando unidos para que seamos escuchados.